los Corintios 15:58. Y dice así la Escritura: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Muy bien, oremos. Iglesia, Padre, gracias. Gracias que tú nos traes a través de Jesús una esperanza que no termina. Gracias como hemos estado orando, desde que el pastor Michael oró, como hemos estado cantando. Nosotros alcanzamos esa tranquilidad, no por causa de lo que nos ofrece este mundo, porque no hay consuelo allí. Nuestra única esperanza está en ti. Y así como te hemos cantado, ayúdanos ahora a meditar en esa verdad, ayúdanos a reflexionar en esa verdad, ayúdanos a abrazar esa verdad, de tal manera que seamos animados a servirte, a vivir para ti. Gracias por el regalo de este tiempo. Háblanos ahora tu palabra y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando, hemos titulado la exposición de esta mañana, Animados por causa de nuestra esperanza. Basado en ese texto que leímos de 1 Corintios 15:58. Déjeme introducir brevemente el estudio de esta manera. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que uno de los retos que enfrentamos es mantener ese ánimo, mantener el entusiasmo en las cosas que hacemos, porque es muy fácil llegar a desanimarse cuando las cosas no nos salen como pensamos. Yo creo que todos pudiéramos decir, nos desanima mucho cuando no vemos avance en nuestras metas. Nos desanima mucho cuando el bien que queremos hacer no es entendido por otros a quienes amamos. Nos sentimos desanimados cuando vemos que hay más obstáculos que facilidades. Y eso sucede en el seno de nuestras familias, más íntimamente en el seno de nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, aún en la iglesia. Es muy fácil desanimarse. La palabra en el idioma original, en el hebreo sobre todo, significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Esa falta de ilusión, esa falta de ánimo hacia alguien o hacia la motivación de hacer algo. Y si eso es una realidad en las cosas temporales, si eso es verdad en las cosas materiales que se ven, ¿puede usted imaginar lo complicado que resulta cuando eso lo transferimos gracias a las cosas espirituales? Por un momento piensen en esto. Cuando analizamos nuestras vidas como cristianos y vemos nuestras fallas, vemos nuestros pecados, cuando vemos nuestras frustraciones, es muy fácil perder el ánimo. Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. Dios nos llama a buscar las cosas que son eternas, en contraste con las cosas que son temporales. Y ese es un llamado que solo puede alcanzarse por medio de la fe. Es un llamado que conlleva muchos desafíos. Por eso la palabra insiste que sin fe no es solamente complicado, no es solamente difícil. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben por qué? Porque la fe nos va a ayudar a confiar en ese Dios a pesar de que las circunstancias no son muy prometedoras. La fe nos va a ayudar a esperar en ese Dios, aunque el camino parezca interminable. En un momento que el apóstol Pablo quería consolar y animar a la iglesia en Gálatas, dice Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos,
segaremos. Es decir, hay un cansancio natural que amenaza seriamente con nuestro deseo de hacer el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque una de las cosas más importantes que la fe hace es tener real esperanza. La fe nos capacita para tener una real esperanza. Y muchas veces, ¿sabes cuál es el problema que nosotros enfrentamos? Que ponemos nuestra confianza en una esperanza que es irreal. Ponemos nuestro corazón en cosas que Dios nunca ha garantizado. Y por eso a veces trae mucho desaliento. ¿Ha oído usted a una persona que tiene 2 o 3 años sin trabajar y alguien le llama y le dice, yo creo que hay una oportunidad de un empleo? Si usted es como yo, si usted es dominicano, y a usted le dicen, creo que hay una posibilidad, una cosa, ya la gente cree que tiene el empleo el lunes. Y si no sale ese empleo, ¿qué usted cree que pasa? La gente se deprime, se desalienta. Y escuchen esto entonces, que es el centro de este mensaje. La clave para una vida agradable a Dios es vivir sostenidos en una real esperanza. Voy a repetirlo otra vez. La clave para una vida agradable a Dios es vivir sostenidos, anclados en una real esperanza. Y eso está íntimamente ligado a lo que tú crees de Dios. Eso está conectado. Hay muchas personas hoy que se preguntan, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué yo tengo tantos problemas? Y a veces, en conclusión, lo que ellos quieren decir, y hay esperanza para mí, hay esperanza para mi matrimonio, hay esperanza para mí con mis hijos, hay esperanza aún para la iglesia. Otra vez, la calidad de nuestra esperanza está íntimamente relacionado a lo que tú crees de Dios. La calidad de nuestra esperanza está íntimamente relacionado a lo que creemos de Dios. O sea, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es eso que Dios ha prometido que me va a ayudar hoy a vivir en esperanza? Esa es la pregunta del $1.000.000 que tenemos que analizar. Y yo quisiera esta mañana ilustrar esa verdad con este texto en 1 Corintios capítulo 15. Déjenme dar algo del contexto aquí. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar. La iglesia en Corinto era una iglesia donde había muchos problemas. Muchos problemas. Había muchas divisiones. El pecado estaba siendo tolerado por los líderes. Había muchas falsas doctrinas creyéndose. Habían muchas prácticas extrañas, carnales, que dominaban su adoración y la manera como vivían. Era una iglesia con problemas. Y el apóstol Pablo escribió este libro para considerar algunos de esos problemas y tratar de traer a estos creyentes en Corinto al orden, al patrón bíblico. Déjenme señalar una de las falsas doctrinas que estaban afectando la vida de esta iglesia. Y era un problema relacionado a la resurrección de Cristo. Según el verso 12, aquí en 1 Corintios 15, algunos en Corinto negaban la realidad de la resurrección. Miren cómo dice 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? El problema era muy serio. En otras palabras, habían algunos en la iglesia, y parece que tenían mucha influencia, que decían, después que usted se muera aquí, todo se acabó. No hay resurrección. Y el apóstol Pablo entonces les ayuda a entender que sin la esperanza que genera la resurrección, la vida cristiana no tiene sentido para nada.
Probablemente en ninguna otra parte de la Biblia podemos encontrar una declaración tan clara, tan completa con respecto a la muerte y la resurrección del creyente y nuestra futura esperanza en Cristo. Podemos decir así, la única razón por la cual podemos confiar en las promesas de Dios es porque Jesús venció la muerte. Es porque Jesús murió y resucitó el tercer día. Es porque todos nuestros pecados en la cruz fueron perdonados. Es porque la justicia de Dios quedó completamente cumplida en Él. Y ahora somos hijos adoptados de Dios. Y por tanto podemos tener seguridad de sus promesas. El apóstol Pablo entonces, con un corazón pastoral, escribe esta iglesia, específicamente en este libro de Corintios, capítulo 15, él trata de aclarar un problema tan serio. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Bueno, el apóstol Pablo concluye su exposición con este verso 58, que será el texto de estudio para nosotros en esta mañana. Yo voy a leer desde el verso 54 en adelante, para que podamos entender bien. Otra vez aquí, primero a los Corintios 15, verso 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Verso 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la conclusión de la tesis. Verso 58, por tanto. Ese por tanto es importante porque conecta todo lo que el apóstol ha dicho con esto. Por tanto, mis amados hermanos, está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El texto se enfoca en esa esperanza que gozamos como hijos de Dios y en lo que esa esperanza representa para nuestras vidas. Es Jesús resucitó, hay esperanza. Un error aquí va a traer serios problemas aquí. Déjenme tratar de ilustrarle esta verdad. Los que saben mucho de historia, arte, geografía, a veces están fascinados por algunos lugares históricos relacionados a tumbas. Hay tumbas muy famosas en el mundo. Están las pirámides egipcias. Hay gente fascinada con eso y la verdad que es una obra histórica, porque allí se contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. Está en la abadía de Westminster. Esa es en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y es renombrada. ¿Saben por qué? Porque allí descansan los restos de los nobles y de las gentes más influyentes del pueblo inglés. Aquí en los Estados Unidos está el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington. Es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes, incluyendo los presidentes de esta nación. Ahora, déjenme aclarar algo. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una diferencia astronómica, como del día y la noche. Esos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que ellas contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Cristo resucitó. La tumba está vacía. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué vamos entonces a ver?
Yo quisiera bosquejar la exposición de hoy en 3 partes. Primero, ¿a quiénes está dirigida esta esperanza? El pueblo de esta esperanza. El apóstol dice, por tanto, mis amados hermanos. En segundo lugar, el poder de esta esperanza. Dice, está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y en tercer lugar, la promesa de esta esperanza. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a nuestro primer punto entonces. El pueblo de esta esperanza. Dice el texto, por tanto, mis amados hermanos, ¿quiénes son aquellos que poseen esta gran esperanza? El apóstol dice, mis amados hermanos. Déjenme dar algunas observaciones en cuanto a eso. Primero, son miembros de una misma familia. Él dice, hermanos. Él se refiere a todos los hijos de Dios, aquellos que han profesado que en Cristo, no solamente los creyentes allá en Corinto, sino a todos los creyentes de todas las generaciones. Él habla a aquellos que hemos creído, a aquellos que hemos sido salvos por Cristo. Déjenme decirle, amado hermano, nosotros somos una familia, a veces más cercana que la familia de la sangre, porque nos une una sangre que es superior, la sangre de Cristo. Yo no sé si usted se siente así, pero nosotros aquí en Gracia sobre Gracia, uno de los valores que nos identifica es somos una familia. Nosotros no estamos aquí unidos por deberes. Nosotros estamos unidos aquí porque hemos conocido de un Dios que es el Dios de nuestra esperanza. Y basado en esa esperanza, aprendemos a amarnos unos a otros con nuestra diferencia, con todos los inconvenientes que eso conlleva. Nos gozamos cuando un miembro de la familia crece, nos dolemos cuando uno de la familia sufre. Esto es una real familia. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben lo especial que tiene esa familia? Tiene una real esperanza. Somos la familia de Dios, somos el pueblo de esta esperanza. En segundo lugar, más específicamente, son aquellos que han sido salvados por gracia. ¿Saben cómo lo sabemos esto? En el contexto, en 1 Corintios 15, hay 2 textos aquí. Esto es muy importante, hermanos. Y una de las cosas que tanto el pastor Michael como yo insistimos, nosotros somos gente del libro. Nosotros somos gente de la Biblia. Lo que hablamos tiene que tener apoyo en la Biblia. Nos esforzamos por eso. ¿Por qué decimos que cuando él dice amados hermanos, significa y está incluido que tú has experimentado la salvación en Cristo por gracia? Bueno, por el contexto. Miren aquí 1 Corintios 15. Voy a leer verso 1 y verso 10. Dice el verso 1, ahora os hago saber, hermanos, ahí está la palabra, otra vez repetida, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Él le llama hermanos a una específica categoría de relación. Aquellos que escucharon el evangelio, aquellos que abrazaron el evangelio, aquellos que viven por el evangelio, han sido salvos. Miren el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Evangelio y gracia. ¿Quiénes son esos que llamamos los merecedores de esta esperanza? Son aquellos que han sido salvados de la condenación, de la depravación, de la muerte de sus pecados a través por la gracia poderosa de Dios. Ellos han sido llevados a una relación personal de fe en Jesús. Entonces, si tú has creído en Jesús como tu Salvador, como tu Señor, tú tienes esa esperanza.
Tú tienes esa esperanza. No solamente Él dice, hermanos, Él dice también, amados hermanos. Esa palabra no está de más ahí. Amados hermanos. Son creyentes que han experimentado el amor de Dios. Y ellos exhiben muestras de haber recibido ese amor. Están unidos por causa de ese amor. Cuando el apóstol Pablo trata de ilustrar esa verdad, dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, muchas cosas de las que he hablado, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Cuando dice amados hermanos allí, eso no es un cliché. Son gente que han sido amados por Dios, han sido poderosamente transformados por Dios. Y ellos dan de lo que han recibido, dan amor. Una de las cosas que decimos en la vida de fe es, tú no puedes dar lo que no tienes. Yo no creo que hay que ir a una universidad para tú saber que no puedes dar lo que no tienes. ¿Saben por qué a veces se nos dificulta amar? Porque estamos vacíos de ese amor. Necesitamos llenarnos más del amor que solo Dios puede dar. Entonces estaremos en capacidad para amar. Es un amor que surge de conocer y ser conocido. Tú no puedes decir que amas lo que no conoces. Una de las cosas en consejería a veces que me toca trabajar, usted oye a estos hombres hablando acerca del amor de la esposa y aman a su esposa. Y es una cosa que uno llora oyéndolo de lo romántico. Pero en los detalles uno le pregunta, óyeme, ¿cuál es el color favorito de tu esposa? La verdad que no sé. ¿Cuál es la comida favorita de tu esposa? Tú sabes que nunca me lo he preguntado. ¿Cuál es el lugar que a ella le gusta? Oye, 10 preguntas y no sabe. ¿Qué usted piensa de ese amor? Ese amor es teórico. Eso es ilusorio, eso no es verdad. Tú no puedes amar lo que no conoces. Y esto es, amigo, que estás aquí en esta mañana y no conoces de Jesús. Tú necesitas conocer a ese Jesús en los términos que Él se revela en su palabra. Es la única manera de tú entender lo que es esta esperanza. Solo si conoces el amor que Cristo da, solo si experimentas el amor que Cristo da, entonces podrás entender la esperanza que hablamos. Hoy vivimos en una generación que habla mucho de amor, de amor, de amor, de amor, pero nadie le gusta estudiar la palabra para conocer el carácter del Dios de amor. Si no conocemos a Dios bien, no podemos amar bien. Eso está íntimamente ligado. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el pueblo de esa esperanza? Él dice, amados hermanos. Gente que conoce a Dios. Gente que ha sido perdonada. Gente que ha respondido al Evangelio. Está ahí. En segundo lugar, ¿cuál es el poder que da esta esperanza? ¿Qué capacita esta esperanza para hacer? Volvamos de nuevo, verso 58. Primera a los Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, aquí está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Una vez más, ese por tanto conecta todo lo que Pablo ha estado exponiendo alrededor con el versículo de Hades. La idea es esta. Él nos dice que la esperanza que nosotros podemos tener en Cristo es un gran motivador para la acción espiritual, para la gloria de Dios. Esa seguridad de nuestra salvación no significa que vamos a estar sentados y descansando hasta esperar nuestra reunión con Cristo. Por el contrario, ya que hemos sido salvados por gracia, ya que tenemos esperanza, entonces ahora vamos a trabajar sin descanso para la gloria de Dios. Conociendo acerca de la verdad de Dios, de la salvación en Jesús, entonces eso es un poderoso motor internamente para entregarnos al servicio.
En otras palabras, lo que creemos siempre afecta lo que hacemos. Lo que creemos afecta nuestra conducta. Cosas correctas acerca de Jesús y acerca del futuro, eso va a traer un efecto. Eso va a causar que nos mantengamos ocupados para su gloria. Déjenme desempacar esta expresión en 3 niveles. Primero, esa esperanza va a causar que tengamos estabilidad. Dice firmes, que estemos firmes. Esa palabra en el original significa estar asentados, estar firmemente ubicados. Nos recuerda que debemos estar arraigados, apoyados en la verdad de Dios. Eso nos habla de convicciones. Nosotros no tenemos simples creencias de Dios. Nosotros no solamente tenemos simples ideas de Dios. Nosotros tenemos convicciones de Dios. Eso nos sustenta en la manera como vivimos. Debemos estar firmemente asentados en nuestras convicciones. El punto central es este. Si no tenemos esperanza, no estaremos firmes. Quizás podemos naufragar en esa fe, alejarnos tras las cosas de este mundo. Si Jesús no ha resucitado, si esta vida es todo lo que hay, si esta vida no importa y no hay consecuencias eternas, como dicen algunos, entonces llega a ser más fácil la posibilidad de desviarnos de lejos. No, nosotros creemos lo que Dios habla. Por ejemplo, Dios dice que habrá un juicio. Y la Biblia habla de que todos compadeceremos al juicio del Hijo de Dios. Y todos nos veremos cara a cara con Dios. Y habrá juicio de condenación para aquellos que no han creído. Y habrá un juicio de premación para aquellos que hoy creen. Nosotros morimos creyendo esa verdad. Eso afecta cómo vivimos hoy. Entonces, ser firmes, convicción. En segundo lugar, la esperanza nos estimula a ser persistentes. Dice el texto, firmes y constantes. La palabra constante original significa que no se mueve fácil de un lugar a otro. Es firmemente persistente, inmóvil. Nosotros no debemos permitir que nada nos mueva de nuestra determinación de servir a Cristo. Debo decirle, nosotros tenemos un hijo varón. Cuando estaba en high school, él practicaba en la escuela track and field. Y esas corridas que hace. Eso es sumamente interesante. Porque en el equipo de atletismo hay diferentes categorías. Hay algunos que corren rápido, hay algunos que corren larga distancia y cada uno requiere un entrenamiento diferente. Nuestro hijo corría rápido. Eran carreras de 100 metros, no sé, algo bien corto. Y un segundo era determinante en si ganaba o no. De hecho, él se sometió a un entrenamiento de 1 año y le iban a reducir 1 segundo en la carrera. 1 año. Pero hay otro equipo que trabaja largas distancias. Estamos dando 25 vueltas a un estadio olímpico. Eso no es cuestión de ir rápido. Es un asunto de terminar. Entonces, usualmente en las carreras pasaba esto. Había uno que salía llevándose el mundo de encuentro. Y cuando íbamos por 12 vueltas, el individuo ya la lengua, había que echarle agua. ¿Saben cuál era la clave? Lo entrenaban a dar las 25 vueltas a la misma velocidad. La misma pausa. 25, eso ganaban. Nuestra carrera en la vida cristiana no es de velocidad. Nuestra carrera es de resistencia. Es larga distancia. Alguien decía, yo puedo resumir todo lo que yo he aprendido acerca de la vida. Eso lo dijo una persona de edad con los cabellos blancos. Yo puedo resumir
todo lo que yo he aprendido en la vida en 2 palabras. Sigue adelante. No te pares. No te detengas. Sigue adelante. Es persistencia. Firmes, constante. Y finalmente la esperanza nos desafía a servir con pasión. Servir con pasión. Dice el texto, abundando siempre en la obra del Señor. Esa palabra abundando encierra la idea de excediendo una cantidad fija, algo que se derrama, algo que excede. Cuando nosotros consideramos lo que tenemos, cuando nosotros consideramos quiénes somos por gracia, eso debe producir algo en nosotros. Vamos a ser motivados a entregarlo todo por Cristo, a abundar en Cristo. Esa es una verdad que está confirmada a través de la Biblia. Déjenme leer algunos textos rápido para darle la idea. Dice Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice sobreabundar. ¿Saben, hermanos, cuál es el problema que nosotros tenemos como cristianos? Esa es mi convicción personal. Nuestro problema es que como cristianos somos demasiado normales. El mundo está esperando gente más atrevida por la causa de Cristo, que sobreabunde por causa de Cristo. Por ejemplo, si nos preguntamos con sinceridad, ¿qué tú has hecho por la causa del reino que muestre alrededor que tú crees que esto es verdad? En la Biblia hay un capítulo, no lo vamos a leer, obviamente, es Hebreos 11. Se le llama teológicamente el Museo de la Fe. El Museo de la Fe. Ahí están los hombres y las mujeres que han tenido más coraje por fe para servir a Cristo. Si usted se lo imagina como un edificio y usted llega al museo, el primer piso completo es de Abraham. Abraham creyó en Dios cuando la circunstancia le dijo, te voy a dar una generación que va a ser como la arena del mar. Y Abraham ni tenía la edad para algo así y ya su esposa había pedido la costumbre de las mujeres, no podía quedar embarazada. Y Abraham creyó en la esperanza. Primer piso entero del Museo de la Fe es de Abraham. Segundo, Moisés. Moisés está en el Museo de la Fe de Hebreos 11. Moisés, hijo de la hija de Faraón, él renunció a las miserias temporales de este mundo para servir al pueblo. ¿Saben cuáles eran las miserias a las cuales renunció? Ser hijo de la hija de Faraón, entiéndase en la Casa Blanca en Washington. ¿Usted se imagina una persona que vive en la Casa Blanca, sabe de etiqueta, de protocolo, a viaje privado, y renuncia a todo eso para venir a vivir con un paquete de locos? ¿Qué usted cree de eso? Por eso Moisés está en el salón de la fe. Y usted sigue Noé. Noé ocupa otro salón en el Museo de la Fe. ¿Sabe lo que le pasó a Noé? Dios le dijo, hazte un arca, que voy a destruir el mundo con un diluvio. ¿Saben cuánto tiempo duró el arca? A mí me encanta la escuela dominical de los niños, porque eso es lo que a uno le... Cuando yo daba escuela dominical a los niños, eso es lo que a mí me fascinaba. ¿Cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? ¿Un fin de semana? ¿Un mes? ¿Un año? 120 años. ¿Usted se imagina si usted hubiera sido vecino de Noé? Entonces usted va y dice, no, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Un arca. ¿Y para qué el arca? Dios va a destruir el mundo con un diluvio. ¿Sabe cuántas veces había llovido? Nunca. Nunca había caído una gotita de agua de arriba para abajo. Si yo le digo eso a alguien de Florida, de aquí de ustedes, pues aquí no es difícil creer que venga un diluvio.
Yo tengo 3 meses viviendo aquí, llueve, eso es la casa del loco. Pero en aquel tiempo, ¿cómo que va a haber un diluvio si nunca ha llovido? Y Noé, por su fe, condenó al mundo. Cuando se escriba Hebreos 11 de ti y de mí, ¿qué es lo que se va a decir? Por la fe, raya, pon tu nombre en la raya, hizo esto. Y no hay que ir a Hebreos 11. La historia de la vida cristiana está llena de héroes y heroínas que vivieron por fe. Se cuenta de Jim Elliot. Déjenme dar este testimonio. El 8 de enero de 1956, los indios de Auca, de Ecuador, mataron a este misionero, Jim Elliot, y a los 4 misioneros que lo acompañaban, cuando ellos intentaban llevar el evangelio a esta tribu de Auca allá. Cuando ellos estaban preparando para ir, la gente les dijo esto: ustedes son unos necios. Ustedes saben que van a morir. ¿A qué van para allá? Si saben que lo van a matar. Y Elizabeth, la esposa del misionero que mataron, ella respondió esto: no es un necio aquel que da lo que no puede para ganar lo que no se puede perder. Oigan esto. No es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Es imposible decir que hemos creído en Cristo y que hemos obedecido demasiado a Cristo. Eso no es verdad. Lo menos que podemos hacer es dar todo lo que tenemos en este mundo para glorificar su nombre. Todo lo que tenemos, sea tiempo, dinero, energía, talento, obsequio, los cuerpos, las mentes, los dones, todo debe ser invertido primordialmente al llamado de Dios para nosotros. Nuestras oraciones, nuestros anhelos, nuestras alabanzas, nuestra acción de gracias deben ser depositadas con todo lo que tenemos, con todo lo que somos a los pies de nuestro Redentor. Cuando el apóstol Pablo quiso enfatizar esta realidad, dice: abundando siempre en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor que se menciona ahí? Básicamente es hacer su voluntad. Es como si él dijera: abundando siempre en hacer la voluntad de tu Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué va a pasar con ese poder? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es uno de los textos más cruciales en la vida misionera. Tú no puedes recibir ese poder y quedarte en tu comodidad de vida. Eso es una contradicción. Efesios 5:8 dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad significa vivir. Vive como un hijo de luz. Mateo capítulo 22, versos 37 y 39. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes decir que tienes esa esperanza que Cristo da y no ser apasionado por amar. Porque el amor resume los mandamientos. Amar. Gálatas 6, versos 1 y 2. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Verso 2 aquí mismo. ¿Cómo hago eso?
¿Cómo voy? Llevad los unos la carga hacia los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad la carga. ¿Sabes lo que significa llevar una carga? Cuando nosotros vamos al supermercado, mi esposa y yo, y compramos algunas cosas, yo le digo, ven, entra a la casa, yo la entro, yo tomo la carga, se la quito a ella. Hay veces en la vida de fe que tú tienes que quitarle la carga al otro. No le ponga más carga, quítale carga. Eso significa ámalo, como Cristo amó. Dios no nos salvó para vivir vida más corta. Dios nos salvó para que vivamos para su gloria. Y una nota técnica que cuando dice ahí está firme y constante, abundando, está en modo imperativo en el idioma original. Eso significa, es una orden. Dios no te está preguntando tu opinión del texto. Dios te está dando orden. ¿Saben que a veces yo creo que el problema nuestro en la vida cristiana se llama gramática? No entendemos bien la gramática. A veces Dios nos dice algo y yo creo que Él me está preguntando mi opinión. Pero Dios no me está preguntando. ¿Usted ha visto los padres con los hijos a veces que le dicen, mi hijo, ve a bañarte? No, pero que yo creo. Y la mamá segunda vez, mi hijo, que te vayas a bañar. No, pero ¿qué usted cree que va a pasar? Entonces, ¿cuál es el problema que el niño tiene? Él no está entendiendo, yo no te estoy preguntando opinión. Eso no es el momento para eso. Vete a bañar. Entonces, a veces Dios nos dice, tienes que abundar en la obra del Señor. Y yo estoy pensando que Dios me está preguntando qué yo creo, qué opino. Es una orden. Nosotros no tenemos opción. Si queremos ser bendecidos por Dios. Hermano, esto es muy importante. Nosotros estamos luchando hoy en día contra una corriente de prosperidad. ¿Quieres oír la verdadera prosperidad de la Biblia? Si tú quieres ser bendecido por Dios, entonces debes andar, vivir en santidad con esta esperanza, permitiendo que tu luz alumbre ante la mirada de un mundo que está perdido. Seamos luz para este mundo. Nosotros debemos ser diferentes. Dios nos salvó para vivir para Él. A veces nuestra vida no tiene nada de atractivo. Hablamos de Cristo como si fuera una pesadilla. Hay gente que le estamos predicando el evangelio y nos dice, bueno, yo sé, ustedes tienen una vida organizada y la persona, pero ustedes son como medio aburridos. ¿Y saben lo que dice el hermano? Bueno, pero imagínate, nosotros somos cristianos. Y entonces canta. ¿Usted cree que usted va a traer a una persona a Cristo? Entonces, ¿cuál es el poder de tu vida? Tú tienes esperanza. Esa es la idea. El pueblo de esta esperanza, amados hermanos míos, el poder de esta esperanza, creciendo en la obra del Señor siempre, la promesa de esta esperanza. Ahora, finalmente, ¿cuál es la promesa? Dice el verso 58 al final, sabiendo. Déjeme dar una nota técnica aquí. Una de las cosas en el estudio de la palabra son los verbos. Los verbos ayudan a entender el mandato. A veces Dios da un mandato y da la manera de ejecutarlo. Nosotros le llamamos los participios. Los participios en el texto nos habla de cómo luce el mandamiento en la práctica. Tiene que estar firme, tiene que estar constante, tiene que abundar. Dice, sabiendo, aquí está el participio. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si esta vida es todo lo que hay, si no hay esperanza para la eternidad y ninguna posibilidad de una resurrección, si todo lo que tenemos que esperar es una tumba vacía, entonces tendríamos razón para desesperar. Eso es exactamente lo que Pablo está atacando. Hay esperanza. Dice aquí en 1 Corintios 15, miren cómo el apóstol combate la falsa doctrina de la resurrección. Esto es muy importante para nosotros. Voy a leer desde el verso 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
vana también nuestra fe. Verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo, si no tenemos esperanza en una resurrección, esto no tiene sentido. ¿Cuál es entonces la verdad maravillosa de la resurrección? Jesús en la tumba vencida alcanzó esperanza. Hay esperanza para los que están en Cristo. Y dice él, sabemos esto, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa esperanza, en primer lugar, nos da confianza. Sabemos. Dios sabe todo. ¿Sabe qué, amado hermano? No hay nada que pase en tu vida que sea desapercibida a los ojos de Dios. Eso da tanto consuelo. Hay cosas que hacemos que solo Dios la ve. Y eso es suficiente que Dios la vea. Dios lo va a recompensar. Dice Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios está mirando y si todo lo que hacemos lo hacemos para Él y para su gloria, podemos estar seguros que Dios lo ve. Y eso debe darnos confianza a continuar sirviéndole a pesar de las adversidades que podamos encontrar en el camino. No solamente nos da esa confianza, nos da también consuelo. Dice, no es en vano. Hermano, escucha esto. Lo que hacemos para Dios, su nombre, su gloria, no es en vano. Eso significa, eso no es una pérdida de tiempo. No es inútil. Es verdad que a veces el camino en que andamos es duro. Es verdad que hay cargas en la vida de fe muy pesadas. Es verdad que a veces pareciera como si el esfuerzo que estamos haciendo es infructuoso y se vuelve casi interminable. Pero en algún momento Dios lo va a bendecir. Porque no es en vano. ¿Saben qué interesante que el apóstol Pablo lo describa así? Miren de nuevo el final del verso 58. Él dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando usted oye esa palabra trabajo, ¿qué es lo que usted cree que eso significa? No dice porque vuestras vacaciones no son en vano. Eso no es lo que dice. Entonces la vida cristiana no es fácil. Es un llamado a eso. La palabra significa intensa labor unida con problemas, unida con dificultades. Un trabajo que muchas veces trae dolor, trae angustia. A veces la vida de fe es así. A veces parece que nadie nos cuida. A veces sentimos como si nadie nos ama. Usted se puede sentir rechazado, despreciado, abandonado, que no lleva a cabo ninguna tarea significativa. Y esos son los momentos cuando debemos traer este texto. Debemos andar con confianza, porque el Señor mira en todo tiempo y a su debido tiempo Él nos va a recompensar. Así como dice Mateo 5:23, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alguien decía esto, escuchen esta frase. Dios tiene para ti una solución en cada problema.
una luz para cada sombra, una esperanza para cada frustración y un remedio para cada dolor. Dios es el sol de justicia. Dios es Dios de justicia. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer con esto? Déjame decirle, un sermón sin aplicación, eso es nada. Si esto es verdad, lo que hemos hablado, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Déjenme traer dos aplicaciones. Primero, algunos que están aquí que no conocen de Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿en qué consiste tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Porque solo en Jesús tú puedes estar confiado. No hay esperanza en este mundo. No espere más tarde para algo que históricamente está comprobado. No hay esperanza en este mundo. Hoy puedes estar más joven, mañana serás viejo. No hay esperanza. Hoy puedes tener una posición económica adecuada. Nada te garantiza eso. No hay esperanza en este mundo. Por tanto, tú necesitas rendir tu vida a los pies de Jesús, porque solo Jesús puede darte una real esperanza. Por eso te decimos, amigo, hoy, si Dios te ha hablado hoy, es porque Dios quiere bendecirte. Si es eso, no le cierres tu corazón a Dios. Responde a su llamado ahí mismo donde tú estás. No hay que hacer ningún drama. En tu corazón, dile al Señor, yo no quiero seguir viviendo sin esperanza. Señor, líbrame de mis pecados. Perdona mi incredulidad. Ayúdame a creer tu palabra. Dame la fe. Dame el arrepentimiento para yo seguirte. La Biblia dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No pospongas tu salvación. Respóndele a Dios. Y a ti, hermano, que estás aquí, yo te pregunto también, ¿en qué consiste tu esperanza? Ustedes saben, recientemente yo pasé por ver a mi madre partir al Señor. Yo no me imagino la angustia que yo tendría si yo no creo que esto es verdad. Cada vez que alguien me hablaba, yo decía, mi mamá está mejor que yo. Yo prediqué en el mortuorio de mi mamá y yo le decía a la gente que estaba ahí, esto no tiene nada que ver con ella, ya ella está muerta. De hecho, ya ella no está ahí. Esto es para ti, para mí lo que estamos vivos. Ella murió bien porque vivió bien, porque vivió en esperanza. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Nosotros somos bendecidos hoy de ser parte de esta familia espiritual, pero seguramente hay muchos desafíos que deberemos enfrentar. La diferencia con otros es esta. Nosotros somos un pueblo con esperanza. Dios no nos va a fallar. Dios ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Sigamos esperando, sigamos confiando en Él. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque hayan problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, Dios ha prometido que no se volverá atrás de hacernos el bien. Nosotros debemos mantenernos firmes, mantenernos constantes. Por tanto, amado hermano, el desafío nuestro es este. Es muy simple. O vivimos por fe, creyendo a las promesas de Dios para cultivar esperanza, o vivimos en incredulidad, creyendo a las amenazas del problema y vamos a cultivar desilusión y desánimo. Una de las dos. No hay más opciones. O le creemos a Dios y le confiamos y nos llenamos de su esperanza, o nos llenamos de incredulidad y vendrá el desasosiego en nuestras vidas. Por tanto, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que teniendo garantizado el amor de Dios en Jesús,
podamos vivir vidas llenas de esperanza y al mismo tiempo podamos vivir vidas entregadas por su causa, creciendo continuamente, abundando para la obra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Nosotros no queremos salir de este lugar en la misma condición como llegamos hoy. Queremos salir esperanzados, Señor. Nosotros creemos que el regalo más hermoso que tú nos has dado es Cristo, porque Él compró esa salvación para nosotros. No solamente de librarnos de la condenación, sino de darnos la bienvenida al disfrute tuyo para siempre. Un disfrute que puede comenzar aquí en la tierra. Y Él compró esta esperanza para nosotros. Entonces, Señor, impacta nuestras vidas. Si en verdad creemos que Jesús resucitó, si en verdad creemos que ya nos has dado, entonces no debe haber temor a perder nada aquí. No hay nada más valioso que eso. Ayúdanos a ser hombres y mujeres arriesgados por la fe. Líbranos de acomodarnos a vivir una vida como si fuera de este mundo. Aumenta nuestra fe para hacer cosas que sean victoriosas para tu nombre. Ayúdanos a renunciar a las cosas de esta vida y estar a la expectativa de una vida que no acabará, que tiene como un centro el disfrute de tu presencia. Gracias por hablarnos. Ayúdanos a meditar, a refrescar este mensaje continuamente y anímanos, Señor. Hay una obra muy grande que tú has de hacer aquí en Gracia sobre Gracia. Necesitamos abrazar esa visión, Señor. Tú eres un Dios grande y tú tienes un propósito en esta comunidad alrededor. Ayúdanos a servirte con fidelidad y con gozo. Y te amamos, damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén.